claro el concepto de osmolaridad y osmolalidad. Ok, perfecto. Osmolaridad y osmolalidad son conceptos, digamos que hermanos. O sea, prácticamente hablan de lo mismo. Pero la diferencia entre uno y otro es cómo aterrizan ese mismo concepto. Entonces, hablemos de que los dos se refieren al número de partículas osmóticamente activas que el cuerpo, perdón, que una sustancia va a contener o que una solución va a tener. ¿Sí? Entonces, eso es como tal a lo que se refieren los dos. Osmolaridad con R se refiere al número de sustancias o de partículas osmóticamente activas en un litro de agua. Y la osmolalidad se refiere al número de partículas osmóticamente activas en un kilo de agua. La diferencia entre una y otra realmente es la exactitud. Por ejemplo, yo para tener un kilo de agua exacto y que pueda hacer las mediciones con eso en específico, tendría que restarle la suficiente agua en relación al peso de las sustancias para complementar el kilo. Y en la osmolaridad yo solamente agarro y lo revuelvo y lo tengo todo. Aquí tengo un litro de agua, pues le aviento el sodio, le aviento la glucosa, le aviento lo que yo quiera y ya tengo una solución. En la osmolalidad lo hacen un poquito más exacto. Por eso uno se mide en kilos el agua y el otro se mide en litros. Aunque un kilo mide lo mismo o pesa lo mismo que un kilo de agua. O un litro de agua pesa un kilo. Más fácil. Sí, o sea, es realmente engorroso, por eso generalmente en todos los libros de medicina se refieren siempre a osmolaridad con R. Sí, mejor. Muchas Sí. gracias. Sí. Nada, de nada, doctora. Entonces, doctora Ale Salomón. Sí, perdón, es que quería preguntar esto que vimos ayer del número de Avogadro, porque estuve leyendo un poquito ayer, pero no me quedó claro como esto que decían, bueno, como la definición decía de mol, que también se refiere a que la cantidad de sustancias que contiene tantas entidades elementales como átomos hay 12 gramos del isopo carbono 12. Entonces ahí decían que hicieron como un experimento donde tenían que poner una balanza y el carbono 12 tenía que medir lo mismo y si ponían 13, pero como que eso me confundió un poco. Está bien sencillo. Tú agarras carbono 12, ¿sí? Y lo metes en una balanza. Y cuando juntas 12 gramos de carbono 12, ¿sabes cuántos carbonos tienes? ¿Qué número de carbonos acaban sumando 12 gramos? ¿Cómo? Es decir, yo en una balanza pongo 12 gramos de carbonos. ¿Sabes cuántos carbonos hay en esos 12 gramos? ¿Uno? Hay un mol. Es decir, un mol de carbono 12 es igual a 12 gramos. Pero para que sea más sencillo, estamos hablando de que existen 6.022 por 10 a la 23 carbonos en esos 12 gramos. Es decir, el número de Avogadro, estoy hablando de una cantidad enorme que es mucho más fácil reducirlo a un mol. Que como ya hicieron el experimento, sabemos el número de carbonos que realmente hay ahí. Entonces, es exclusivamente para simplificar. Y el número de Avogadro yo estaba diciendo la comparación, es como hablar de un metro, como hablar de un kilo, como hablar de una docena, como hablar de un cartón de chelas. Todo el mundo sabe más o menos cuánto tiene todo eso.
Entonces, Sí. finalmente, el experimento explica que, por ejemplo, que se hace más fácil con el carbono 12, porque si tú juntas un mol, ese mol pesa 12 gramos, y esos 12 gramos en cantidad carbono por carbono es 6.02 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué es más fácil decir? 12 gramos de carbono, un mol de carbono, o 6.02 por 10 a la 23 carbonos. Un mol. Claro. Ok, ya me quedó claro. Gracias. Nice. Luego aquí habían levantado la manita. Luis. Buenas noches, Doc. Bueno, es que me quedó duda en cómo el potencial eléctrico de membrana es un factor que influye en la velocidad a la que van a pasar las moléculas, los iones por difusión. Hablaba sobre lo de la ecuación de Nernst y la verdad es que ahí sí me quedó un poquito de duda. ¿Cómo es que influye pues el potencial eléctrico en esta difusión? Está fácil. Bueno, fíjate que Nernst y Goldman-Hopkins y Katz y todas estas cosas son explicaciones matemáticas de este modelo de estabilidad de la membrana. Entonces, la excitabilidad de la membrana es exclusivamente la reacción que tiene esta ante un... Pero ¿cómo reacciona la membrana cambiando su polaridad? La membrana siempre internamente es negativa y el exterior es positivo. Entonces, yo lo que hago es que, por ejemplo, para poder hacer estos cambios súbitos de voltaje, necesito que existan diferencias o un gradiente electroquímico. Es decir, ¿de qué va a depender de que entren rapidísimo los sodios? ¿Cuánto hay de sodio fuera de la membrana? 142.000 equivalentes. Por ahí, ¿no? Muy bien. ¿Y dentro de la membrana? Por ahí dicen 9, por ahí dicen 15. Pero si te das cuenta, es un gran gradiente. O sea, no es lo mismo tener 140 y 139 y tener ese gradiente tan chiquitito, hablar de 140 y, ¿cómo se llama? 9. Entonces, entre más grande sea este gradiente electroquímico, más fácil va a pasar de un lado a otro. Porque realmente quien está condicionando este gradiente es en cierta parte la carga eléctrica de este catión. ¿Sí? Es decir, lo único que está explicando es eso. Y lo que explica es que realmente la diferencia que hay, o NERS lo que explica es que yo hago una comparación del gradiente dependiendo de cada uno de los iones. O sea, yo tengo un potencial de difusión o un potencial de equilibrio del sodio, del potasio, del cloro, del calcio, y tiene que ver por su concentración, o si lo quieres ver de una forma, como lo estábamos platicando, del gradiente, de cuánto hay fuera y cuánto hay dentro. Y entre más grande sea la diferencia, más rápido se van a mover, porque realmente es como mucho más fácil moverse de un lado a otro. ¿Sí? Eso lo Pero vamos a ver después, pero, sí, pero es por ahí. Y es parte de por qué la difusión facilitada se da como se da. Cuando se abren los canales, de repente el interior de la membrana, bueno, el interior de la célula cambia. Y ese cambio que es tal cual un potencial de acción, un cambio en el potencial de la membrana, va a definir muchas cosas. Sí, doctor. sí, Doc, gracias. Lo vamos a ver después, ¿eh? Y luego Betty. Sí, doctor, yo tengo una duda en cuanto a algo que vimos ayer, en lo de miliosmol, que en cuanto, bueno, cuando una sustancia se disocia, dice que va a tener tantos osmoles como tantos iones tenga. Entonces, mi duda es que, bueno, ayer poníamos un ejemplo del cloruro de calcio, que decía que va a tener 3 miliosmoles,
pero Ujú. lo que yo tengo duda es que los miliosmoles van a corresponder a la cantidad de, o bueno, al número de valencia del elemento, o va a corresponder a la cantidad de, por ejemplo, de calcio o de cloro que tengamos. No, va a depender de la valencia. Por eso se llama así, equivalente. Ok, gracias. Sí, por eso se explicaba que eran 3 de uno y 2 del otro. Sí, pero depende de eso. Y obviamente, a mayor número de valencias, mayor va a ser su influencia. Por eso, si hablamos como al osmol, como una partícula osmóticamente activa, una molécula que tiene 2 cargas va a ser más influyente que una que solo tenga una. ¿Sí, Betty? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más, corazones? Aunque estén de No, oyentes, doctor. pregunten, chingados. Tenemos muchos oyentes y eso me da mucho gusto. Siempre hay muchos oyentes en mi clase. Entonces, también, si están de oyentes, también tienen derecho a preguntar lo que quieran. Por favor. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, yo Dígame, tengo una doctora. duda. Ajá, es que ayer, bueno, también vimos lo de los miliequivalentes, pero como que no llegué a entender bien a qué se refería. O sea, sí que es uno entre 1000 y así, pero, o sea, ¿cómo? Déjeme abrir otra vez la imagen que les puse ayer, porque creo que yo más sencillo con esto. Finalmente, yo necesito definir una sustancia dependiendo, o una molécula dependiendo de sus características. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando del mol, y el mol al final es un ente que me ayuda a definir cantidades enormes de algo, ¿no? Entonces, un osmol es también una partícula que es muy grande, pero que tiene a su vez efecto de mover agua. O sea, tiene que ver con la osmolaridad, por eso se llama osmol. Y finalmente, yo tengo estos que se llaman miliequivalentes. Ah, no, pero esta es la otra. Yo tengo miliequivalentes. ¿Dónde está? Ah, esta no está aquí. Aquí tengo las equivalencias, pero no. Pero este no es. ¿Cómo las obtengo? Acá, fíjense. Entonces, yo tengo el peso equivalente o las equivalencias. Y es tan sencillo como decir el peso atómico de una sustancia entre la valencia. Entonces, cuando digamos que yo tengo, o sea, dependiendo de la valencia es realmente cómo se va a afectar esta solución. Por eso es el número de partículas con carga eléctrica por unidad de volumen. Al final, ¿qué es lo que me dicen los equivalentes? O sea, ¿cómo podrían ustedes definir el término equivalente? Aquí hay una definición súper sencilla. ¿Vieron? Número de partículas con carga eléctrica por volumen. Por eso depende de la valencia que tenga X o Y cosa, va a ser su equivalente. Entonces, 1000 equivalentes tiene que ver con dividir este entre 1000. Así como tengo un miliosmol, que agarré un osmol y lo dividí entre 1000, y un mol lo puedo dividir entre 1000 y ser un milimol. Lo mismo pasa con los miliequivalentes. Entonces, exclusivamente estoy hablando de esto, de las partículas con carga eléctrica por unidad de volumen. Por eso, para obtenerla nada más, y esto acaba siendo siempre digamos que es muy raro, a menos que se dediquen a la fisiología, de forma así como en el laboratorio, es como no se van a meter con esto. Yo solamente quiero que entiendan de dónde viene el concepto, porque, por ejemplo,
en todos los días. Yo hace rato metí un paciente que tenía 6.6 miliequivalentes por litro de potasio. Por ejemplo, hay libros o hay lugares donde se refieren al calcio en milimoles, y que si tú obtienes los miliequivalentes de calcio, acaba siendo diferente. Y no es porque sean distintos, sino que solamente cuando estoy refiriéndome a un milimol, no estoy hablando de sus características ni osmóticas ni eléctricas. Entonces, estos tres conceptos son fundamentales porque me hacen entender eso. ¿Sí? ¿Sí quedó un poquitito más claro? Sí, doctor, ya quedó más claro, gracias. Perfecto. Brenda. Yo quería hacer un aporte, más que nada, ya que para entender todo esto, porque ayer sí me fui un poco frita después de la clase, dije, no, pues no estoy entendiendo la lectura, voy a ver un video. Y en el video mencionaban que, por ejemplo, de estos de los miliequivalentes, pues había diferencias tanto como en ácido, en hidróxilo o en sales. Entonces, por ejemplo, en los ácidos, si esta sustancia es un ácido, el peso molecular se va a dividir entre el número de protones, que en este caso pues es hidrógeno. En la base sería el hidróxilo. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos ácido clorhídrico, sabemos que la fórmula del ácido clorhídrico es HCl, o sea, el ácido y el cloro, ¿no? Entonces vamos a dividir, va a estar en nuestra como operación el peso molecular, me parece del cloro, dividido entre la valencia del ácido, que es 1, ya que como sabemos no tiene como otro número. O sea, es solamente el ácido, o sea, es H, o sea, imagínenselo como H1Cl1, o sea, realmente no va acompañado de otro. Es por eso que de esta sustancia sería como que lo mismo, porque bueno, se divide entre uno, ¿no? Entonces sería es que ya está más complejo, pero sería más o menos que estos 36.5 gramos de ácido clorhídrico son los equivalentes que vamos a necesitar. Exactamente. Y al final eso en química me es súper útil para saber cómo va a reaccionar en el medio donde estoy interviniendo ese ácido, ¿cierto? O cómo se va, exactamente qué reacción me va a provocar. Pero sí, al final, por ejemplo, a mí me interesa mucho que ustedes entiendan, por ejemplo, por qué yo puedo entender al bicarbonato en mil equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué se puede expresar en mil equivalentes el bicarbonato? ¿No? O por ejemplo, cómo se expresa estos cambios entre los diferentes iones que existen. Porque al final, sí, el complejo de equivalencia tiene que ver con esto, finalmente con estos ácidos, estas bases que son moléculas mucho más complejas que los iones y cómo tienen una influencia por las cargas eléctricas. Pero sí, estoy súper de acuerdo. Muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias. ¿Corazones, alguien más? ¿No? ¿Sure? No, doctor. Muy bien. Entonces, ya estoy compartiendo esto. Ok. Entonces, ¿dónde estoy? Muy bien. Transporte celular. Lo que habíamos quedado que vamos a ver el día de hoy. Y el transporte celular son los mecanismos que la célula utiliza para poder llevar moléculas de un lado a otro de la membrana. Eso de una definición muy sencilla, aunque también esta difusión simple se puede aplicar en muchos lugares.
Pero para cuestiones de fisiología, esa sería como la definición más sencilla. ¿Alguien me podría decir cuáles son bueno, ya saben que estos son los dos tipos de transporte, pasivo y activo. Hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de transporte pasivo, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿el transporte pasivo, cuáles creen que sean las características básicas que necesita para realizarse? Que no requiere energía. Ahí estoy absolutamente en desacuerdo contigo. ¿Cómo No puedes requiere mover? energía química, requiere energía cinética. Ajá. Sí, porque es difícil mover algo sin energía, ¿cierto? O es, mejor dicho, imposible. Tú no puedes mover algo sin energía. Entonces, la energía que utiliza, como primer punto, me parece excelente, es energía. ¿Cuál? Cinética. Cinética. Perfecto, energía cinética. Y habíamos dicho también desde hace rato que la energía cinética es aquella que depende de la temperatura. Entonces, es el movimiento aleatorio de las partículas que depende de la temperatura. Y si yo tengo una temperatura constante de 36.5 grados centígrados, quiere decir que todas estas moléculas muy chiquititas van a estar moviéndose gracias a esa temperatura. Acuérdense que el agua se mueve más violentamente conforme sube su temperatura. Cuando el agua está a punto de hervirse, como está pegando así de forma súper agresiva. Cuando supera los 100 grados, se mueve tan rápido que se vuelve gas. Entonces a 36 grados tiene un movimiento constante y una energía cinética constante que el cuerpo aprovecha para hacer este tipo de transporte. Muy bien. Entonces la energía que utiliza es energía cinética. Totalmente de acuerdo. Otra característica del transporte pasivo. ¿Qué necesita para realizarse? Un gradiente de ¿Canales? Fíjense. Necesito gradientes. ¿Y qué habíamos dicho que es un gradiente? Es la diferencia de concentración de una sustancia entre dos compartimentos de una misma estructura. Muy bien. Entonces, si yo tengo mucho sodio de un lado y poquito sodio del otro, tengo un gradiente, ¿cierto? Si afuera de la membrana tengo mucho sodio y dentro de la membrana tengo un poquito sodio, eso es un gradiente. Perfecto. Entonces, este transporte se beneficia. ¿Cómo? ¿En qué se beneficia el transporte pasivo con el gradiente? ¿O cómo lo utiliza? Siempre a su favor. A Claro. favor. Claro. ¿Sí? Que va a favor del gradiente. Va a favor del gradiente. Todas esas son formas distintas de decir exactamente esto. Y es, por ejemplo, ustedes están en el metro o en el metrobús o donde quieran y vienen hasta atascadísimos, ¿sí? Y hay una persona afuera. ¿Qué creen que sea más fácil? Que ustedes salgan a que esa persona se meta. Salir. Que salgamos. Sí, ¿no? Que salga, ¿no? Es mucho más fácil que ustedes salgan todos desarmados, etcétera, ¿no? Esta persona literal tiene que utilizar un chorro de energía para poder ver el gradiente. Entonces, el transporte pasivo utiliza a favor el gradiente de concentración, siempre de más a menos. Total y absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y nos falta una característica más que utiliza el transporte pasivo para llevarse a cabo.
¿Puede o no utilizar ¿Necesita transportadores? canales? No, no es esa. La utilización de facilitadores o canales no tiene que ver con esto. Bueno, de cierta forma, pero no es por los canales. ¿Se movilizan iones y moléculas pequeñas? Entonces, ¿qué es lo que realmente se va a mover? ¿Qué tipo de partículas? ¿Qué va a ser más fácil mover? Moléculas pequeñas. Entre más chiquitas, mover una partícula tan chiquita como el oxígeno. Es lógico, ¿no? Entre más chiquita sea la molécula, más fácil va a ser su transporte. Entonces, 3 características necesita el transporte pasivo. Número 1, energía cinética. Número 2, gradientes de concentración. Y número 3, tamaño de la partícula. Yo necesito tener muy en cuenta estos 3 puntos, porque estos 3 puntos, si yo los entiendo, va a ser muy sencillo clasificar el transporte pasivo. Va a ser muy sencillo clasificarlo. Entonces, por eso mismo pregunto, ¿qué es la difusión simple? ¿O cómo la clasificarían ustedes? Sería la que se da a través de la membrana, sin uso de transportadores o facilitadores. Muy bien. Entonces, fíjense que me faltó hablar también de otra característica que deben de tener estas partículas que se mueven. ¿Liposolubles? Generalmente son liposolubles para poder atravesar sin ningún problema la membrana. Y si no son liposolubles, muy probablemente van a necesitar, sí, facilitadores o canales en específico. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? Por ejemplo, yo tengo, imagínense que aquí mi cursor es una aldosterona. Y la aldosterona es una hormona que secreta la corteza suprarrenal cuando hay desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, agarra la aldosterona y una de sus funciones es producir canales para recuperar sodio y eliminar potasio. Entonces, aquí está mi molécula, que es del tamaño de mi cursor, llega en la circulación y lo único que hace es esto, ¡plup!, se mete. Llega directamente al núcleo, se comunica con este y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una transducción de genes para decirle aquí a mis organelos que produzcan o que sinteticen proteínas para que yo pueda expresar canales específicos. Entonces, ¿por qué se mete tan fácil? Porque la base de la aldosterona, como las otras hormonas que hay en la corteza suprarrenal, es que tienen una base de colesterol. Están hechas de colesterol. Entonces son liposolubles y pueden atravesar sin problema. Entonces, el paso tal cual es una difusión simple. No necesitan de otra cosa. Muy bien. Entonces, ¿algún otro ejemplo de difusión simple, corazones? Yo leí algo sobre los gases. Bueno, decían que el oxígeno era un ejemplo de la difusión simple. Chulada, chulada, chulada. Vamos por aquí. Por aquí. La hematosis, cositas hermosas, es
cómo yo meto aire al cuerpo, de los alvéolos a los vasos. ¿Sí? Entonces, espérame, déjame buscar aquí una que tenga números. Tururururu. Clases de fisiología. A ver, aquí. Muy bien. Este círculo que está aquí es la representación del alvéolo, es decir, del aire alveolar. Es el que yo tengo lleno cuando hago una inspiración. Fíjense. Este alvéolo como tal tiene un epitelio simple, súper sencillo, hecho solamente de un tipo de célula, que son los neumocitos tipo 1, que son estructurales, y un poquito de neumocitos tipo 2, que producen una especie de grasita que permite que no se colapse el alvéolo, pero es lo único que existe ahí. Y hay un poquito de agua. Entonces es un epitelio súper sencillo. Fíjense, hay de oxígeno alveolar 100 milímetros de mercurio. Del lado de la sangre venosa que viene del lado derecho del corazón, yo tengo una presión de oxígeno de 40. ¿Hay un gradiente de oxígeno aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Eso. Parece retórica la pregunta, pero sí me ayudan mucho cuando responden. Porque a veces siento que ni me pelan. Pero bueno, entonces tengo aquí un gradiente, ¿cierto? Y obviamente esto ya pasó muchos conductos, muchas bifurcaciones. Es uno de 500,000 alvéolos que existen. Entonces, ¿qué pasa? Esto también está calientito y tiene energía cinética y se está moviendo. Y esta también porque tiene agua, ¿no? Y se está moviendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se acercan? Hay difusión simple. ¿Y qué voy a obtener? Fíjense qué pasa solamente por contacto. En 0.7 segundos, que es más o menos lo que dura la hematosis, yo ahora, fíjense cuánto tengo en la sangre que va hacia mi ventrículo izquierdo. ¿Ya vieron qué presión de oxígeno tengo ahora? 100 milímetros de mercurio. ¿Qué quiso decir esto? ¿Qué pasó con el oxígeno? ¿Qué le pasó al oxígeno? Aumentó su presión. A los capilares. Aquí, ¿no? Y obviamente tuvo que disminuir acá. Entonces, se metió al capilar, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Por qué mecanismo entró? Difusión simple. Difusión simple. Difusión simple. ¿Por qué? Porque es una partícula súper chiquitita que solamente necesitó atravesar la membrana, tanto del alvéolo como del capilar, para llegar a esta zona. Fíjense, yo también lo hago con el CO2, pero fíjense, en este momento en la sangre venosa tengo una presión de CO2 de por ahí de unos 46, 45 milímetros de mercurio. Pero en el alvéolo solamente tengo una presión de CO2 de 40. ¿Hay un gradiente aquí? Sí. Sí. Pero ya vieron que es un gradiente mucho más chiquito que el del oxígeno. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Sí. Cierto. Sí. Ahora, fíjense qué le pasa al CO2 arterial. ¿De cuánto acaba siendo? ¿Ya vieron cómo no se va todo el CO2? No se va todo el CO2, ¿por qué? Porque el gradiente es muy pequeño. Entre más grande sea este gradiente, pues obviamente eso condiciona cuánto vaya a haber aquí.
Pero al final estamos hablando de partículas súper chiquitas que pueden atravesar sin problema la membrana y que utilizan un gradiente de concentración. Entonces, la hematosis, que es este fenómeno fisiológico en el cual yo obtengo oxígeno para toda la economía, se hace gracias a difusión simple. Entonces, yo tengo que entender, para entender esta fisiología, primero tengo que entender transporte celular y tengo que entender un poquito de histología y tengo que entender también, por ejemplo, algunas cuestiones también físicas como la relación ventilación-perfusión que hay entre los capilares, la sangre que hay de los capilares y el aire que hay en los alvéolos, cómo funciona el corazón, cómo se expande el pulmón para poder entender este fenómeno mucho más sencillo. Pero al final la base es muy simple, es una difusión simple, perdón por la redundancia. Entonces, por ejemplo, este es un gran ejemplo de la difusión simple. Una cosa muy parecida hace la célula con la sangre en la perfusión. Es decir, yo necesito ventilación para llenar esto de aire. Luego necesito hematosis, que es poder meter el aire en difusión simple. Luego necesito llegar a las células gracias al sistema cardiovascular para poder tener perfusión. Y la perfusión también se hace por difusión simple. Yo traigo mucho oxígeno, se lo dejo a la célula que tiene poquito y me llevo su CO2. Y vámonos. Pero si yo no tuviera estos gradientes de concentración con estas moléculas tan pequeñas, sería muy difícil hacerlo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, se entendió. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, difusión simple. No necesita facilitadores, transportadores o canales. Solamente atraviesa la membrana porque es una partícula muy chiquita y generalmente es liposoluble. Entonces ya les di un ejemplo con hormonas, ya les di ahorita un ejemplo con gases. ¿Estamos? ¿Dudas con la difusión simple? Se vale preguntar, por favor, lo que sea. Nos estamos yendo súper despacio porque realmente, si esto lo entienden todos, la excitabilidad de la membrana y estos conceptos de los gradientes de ¿cómo se llama? De la ecuación de Nernst y de por qué se mete el sodio y sale el potasio, por qué cambia la polaridad, todo eso va a ser mucho más fácil de entender. ¿Dudas? Los puedo ver feos si quieren. ¿Seguros? Pablo, pregunta lo que quieras. ¿La ósmosis sería también un ejemplo de difusión simple? De cierta forma, porque fíjate que depende del autor y es como si a mí me lo preguntas, es una difusión facilitada. ¿Por qué? Porque la membrana estamos de acuerdo que está hecha de fosfolípidos y estos son hidrófobos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué necesita el agua para poder atravesar la membrana? Canales específicos. Las acuaporinas. Y hay más de 10 tipos. Unas que son sensibles a hormonas, otras que son sensibles a voltaje, otras que son sensibles... Hay muchos tipos. Pero entonces, las acuaporinas son las que permiten el paso ordenado del agua. Es decir, es una membrana semipermeable que permite el paso del agua, pero no de solutos. Entonces, si lo ves así súper estricto, es, ¿cómo se llama? Es una difusión facilitada porque necesita las acuaporinas. Pero hay autores que utilizan a la ósmosis como un ejemplo de difusión simple porque tiene características
muy similares. ¿Por qué? Porque el agua es una molécula muy chiquitita, porque las aquaporines acaban siendo también como estructuras muy sencillas que lo pueden obviar. Entonces, depende de donde lo leas. Mi respuesta es que es facilitado, no es simple, porque necesita aquaporinas. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguien más? Pregunten, chiquitillos. ¿No? ¿Sí quedó claro? ¿Podrían tomar un examen de difusión simple en este momento? Lilian. No, todo bien, doctor, todo bien, me equivoqué. Todo bien. Todo Yo bien. ya me había emocionado. Ok. Entonces, ya quedó la difusión simple, ya la definimos sin problema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y la difusión facilitada? La utilización de canales, exactamente. Facilitadores. Proteínas específicas de transporte. Entonces, realmente yo lo que estoy teniendo aquí es un ejemplo de muchas cosas. Por ejemplo, con el que mejor me gusta explicarlo, vamos a poner aquí, no, estos no. Déjame ponerlos aquí. Canales de... Fíjense. Estos son como los FABs, porque son más fácil de explicarlos. Bueno, no, porque los vamos a utilizar todo el tiempo. Y para que entiendan neurofisiología, estos son básicos para poder entender cómo funciona. Fíjense. Entonces tengo aquí, esta es el exterior de la célula, el interior de la célula. El interior de la célula, por su estructura o por cómo está formado por proteínas, su interior es preponderantemente negativo. Por eso tiene estos menos aquí. El exterior es positivo. Habíamos dicho que lo que más abunda, o el catión más abundante en el extracelular es el sodio. Entonces, estos canales de sodio voltaje dependiente, ¿qué es lo que van a hacer? Fíjense. Cuando el interior de la membrana se vuelve ligeramente menos negativo, sobre todo porque cualquier estímulo puede desencadenar esto, puede haber estímulos químicos, eléctricos, térmicos, mecánicos, que cambien esta polaridad. Se da cuenta que hay un cambio de la polaridad, el canal de cerrado repentinamente se abre, ¡pum! Y al momento de abrirse, ¿qué va a pasar? Se meten los sodios, ¿no? ¿Por qué se metieron los sodios? Por el gradiente de concentración. Absolutamente, ¿no? Si aquí tengo mucho sodio y aquí poquito, cuando yo le abro la puerta del sodio, ¡pum!, se mete. Va a llegar un momento que esta entrada de cationes va a cambiar la polaridad de la membrana. Es decir, antes de que se metieran los sodios era negativa y después de que se metieran los sodios es positiva. Cuando se da cuenta de esto, el canal de sodio se va a bloquear para que ya no sigan entrando más sodios, ya no entre más agua con esos sodios y esta célula no explote. Solamente hago un cambio. Este cambio de conformación, según el modelo de Huxley, dura más o menos 1 milisegundo, de que está cerrado, abierto a bloqueado. Pero entonces este paso de sodio es una difusión facilitada. ¿Por qué? ¿Quién facilitó esto? Los canales de sodio voltaje dependientes. Y así hay, por ejemplo, hay canales mecanodependientes. O sea, por ejemplo, yo tengo receptores que al momento de apachurrarlos, los deformo y esa deformidad
permite que se abran y al momento de abrirse se mete el sodio y despolariza. Cuando yo dejo de apretarlos, se vuelven a su posición original y deja de entrar el sodio. Entonces hay muchos ejemplos. Yo lo que estoy diciendo es solamente que el transporte facilitado necesita una estructura como esta. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, todo claro. Muy bien, ese es un ejemplo. Sí, doctor. Thank you very much. Doctor, Dígame, doctora. ahora sí tengo una duda. Dígame, doctora. Por ejemplo, bueno, en la parte de aquí de la membrana aparece de polarización y despolarización, aunque también lo dice al leer un electron, ¿no? Del complejo QRS y la onda P y así, ¿no? Pero ¿eso qué significa? O sea, la polarización como tal, cuando es despolarizada, cuando es repolarizada. No sé si me podría explicar ese concepto. Fíjate que para no entrar como y no hacerte bola sobre todo, yo aquí habíamos dicho que el interior es negativo y el exterior es positivo, ¿cierto? Cuando yo tengo un potencial de acción, que se da en las células excitables, que son músculo, neuronas, algunas glándulas, yo lo que estoy haciendo es este cambio de voltaje. ¿Ya viste que también afuera hay un cambio? Entonces, el potencial de acción es un cambio súbito en la polaridad. Está negativo y de repente, ¡pum!, se va hacia positivo y luego cae otra vez hacia negativo y regresa a su normalidad. Y eso es lo que yo mido y eso es lo que sucede en 3 milisegundos. La diferencia con el electro es lo que yo estoy viendo grupos de células siendo observados como cambia su polaridad visto solamente desde fuera. Entonces, cuando se despolarizan las aurículas, hace, dependiendo de quién lo esté viendo, una gráfica positiva o negativa. Pero al final solamente está hablando de cómo está percibiendo este cambio de voltaje, dependiendo quién lo esté viendo y dependiendo qué parte del corazón se esté cambiando su actividad eléctrica. Entonces, hay 3 fases principales. Una fase como de reposo, una fase de despolarización y una fase de repolarización cuando vuelve a la normalidad. Y todo eso se puede ver de forma indirecta en el electro. Al final, el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Pero finalmente es visto por afuera, porque yo necesitaría tener electrodos dentro de todas mis células para poder observar este fenómeno tan complejo. Pero es la diferencia. Y es como el primer tema de Fisio 2. El corazón eléctrico. Pero hay que entender todo esto para entender después electro. Ok, sí. Muchas gracias. Sí. Very good. Entonces, ya finalmente, para terminar, está aquí atrás. Había una gráfica que quería enseñarles. Espérame. La diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo tiene que ver con la saturación. Ay, ¿dónde está? Transporte pasivo. Ah, espera. Ese no está acá. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta en lo que busca la gráfica? Ya la encontré, pero pregunta. ¿Hay alguna cosa que pueda obstruir esos canales? O sea, que evite como que haya ese transporte. Claro, los anestésicos locales lo hacen. La lidocaína. ¿Alguna vez te han tapado una muela? ¿Te han hecho algo en los dientes?
Pues se sabe que es mucho tiempo, pero tapado no. Extraído sí. Entonces te ponen anestesia, ¿no? Y se siente gordito. Ajá, sí. Ahí trabajando y todo, te rompen, te cosen, te hacen y no te duele. ¿Por qué? Porque no es porque no se esté dañando, sino lo que estoy haciendo es que en los nervios estoy dejando bloques encima de los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces esa información que se dio en un lado no llega a la corteza sensitiva porque está bloqueado. Entonces, el mecanismo de acción de los anestésicos locales, como la lidocaína, la bupivacaína, todas esas, es la acción directamente ahí sobre los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Sí? Ah, ok, claro. Sí, muchas gracias, Doc. De nada. Muy bien, entonces fíjense. Si se dan cuenta, la velocidad de transporte en esta gráfica, X tiene que ver como con el número de moléculas transportadas que va a ser directamente proporcional a la velocidad de transporte. En la difusión simple, aquí olvídense que dice pasiva, en la difusión simple, o pasiva, según yo tengo, ¿ya vieron? Yo aumento la velocidad y aumento la cantidad transportada. Aumento la velocidad, aumento la cantidad transportada. Pero en el transporte facilitado, o que depende de canales y transportadores, ¿ya vieron qué le pasa? Llega un momento donde ya no crece más. O sea, ya no crece más la velocidad de transporte. ¿Por qué creen que sea esto? Esta diferencia en la velocidad del transporte. Porque se saturan los canales. Claro. Entonces, una de las características de la difusión simple es que no se satura. La difusión facilitada se satura. Es decir, en el momento que me acabo los canales diseñados para transportar, pues ya no puedo transportar más. ¿Sí? Es un concepto súper sencillo, pero a veces lo preguntan y también me ayuda mucho a razonar cuál es la diferencia real entre una y otra. ¿Por qué no se satura la difusión simple? Pues porque no necesita transportadores. Pero cuando se acaban los transportadores, la velocidad de transporte se termina en la difusión facilitada. ¿De acuerdo? Sí. Very good, cosillas. Entonces, mañana vemos transporte activo. Transporte activo primario, transporte activo secundario. Vuelvan a leer eso y cualquier duda la vemos. Y vamos así, vamos despacito, vamos viendo las cosas. Sobre todo estos conceptos me interesa que queden muy claros porque les va a ser muy fácil leerlos. Si ustedes vuelven a leer el texto hoy, lo poquito que sean que creo que es media hoja nada más de transporte celular. Si ustedes lo vuelven a leer ahorita, muchas cosas van a hacer clic. Si vuelven a ver un video, muchas cosas van a hacer clic. ¿De acuerdo? Entonces, mañana vemos transporte activo. Cuídense harto. Nos vemos mañana. Besos a todos.